Vamos a volver. Esta Asamblea del Proyecto Nacional es un foro para la intervención y expresión de todos los ciudadanos. Aquí estamos hablando, pero también nos estamos escuchando. Estamos construyendo un argumento colectivo, ejercitando el pensamiento y análisis profundo de lo que nos está pasando. Esta Asamblea plural, abierta y horizontal representa el ejercicio de los mejores valores democráticos. No somos pasivos, no somos simples testigos. Nosotros hacemos el país y somos parte de él. Nos comprometemos con su futuro. Todos juntos somos mejores y más fuertes y entonces no hay blindaje mediático que silencie nuestras voces. Hoy tenemos 3 oradores principales. Está con nosotros el gran Leopoldo Moró. Bueno, y dos que no necesitan presentación. Uno es el hombre que nos ha representado con el pensamiento popular más profundo y más tajante, y que nos ha hecho reflexionar y dar vuelta a la cabeza. Ricardo Moca, 678, cosa grande. Pará, 5 minutos. Ahora empieza a hablar. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, mi contraparte en más de una historia, un gran amigo, un gran compañero, el hombre de los irrompibles, Leandro Santoro. Pero si hablamos de democracia, hablamos de libertad, hablamos del 83, hablamos de Alfonsín y hablamos de la verdadera revolución, quien tiene que arrancar con todo esto es Leopoldo Moró. Bueno, correligionarios, compañeros, camaradas, compatriotas. Mucha gente en estos días, incluso quienes concurren a estas asambleas, nos han preguntado qué objeto tienen, por qué las hacemos, hacia dónde vamos. Yo creo que debemos decir que estamos aquí, entre otras cosas, porque el neoliberalismo quiere volver a transformarnos en usuarios, en consumidores o en clientes. Y nosotros hacemos esto para decir que vamos a seguir siendo ciudadanos.
Hoy hace exactamente 30 días que asumía un nuevo presidente de los argentinos. Y en el mensaje que pronunció ante el Congreso, que al día siguiente clausuró, dijo que los ejes de su gestión iban a ser pobreza cero y lucha contra la inflación. Y que esto lo iba a hacer en el marco del consenso y del diálogo. Estos fueron los principales ejes de esa exposición. Y estos 30 días han sido más que suficientes para confirmar que se trata de un mensaje hipócrita. Mentiroso. El consenso y el diálogo se ha transformado en la represión en La Plata, en la persecución ideológica en el Estado, algo que nunca había ocurrido en estos 32 años de democracia, en la estigmatización de la palabra militante, en la censura que significa haber expulsado de los medios públicos a periodistas sencillamente porque piensan distinto, en la sanción de decretos de necesidad y urgencia, muchos de los cuales se parecen más a bandos militares que a actos de la Constitución, en la orden de revisar los Facebook de los empleados de la Administración Nacional, y poner a los jueces. Y todo esto con pseudos republicanos que miran al costado. Entre ellos, la dirigencia o la cúpula del radicalismo que ha pisoteado una tradición histórica, porque aún los más acérrimos enemigos del radicalismo siempre le reconocieron a ese partido su lucha en favor de las libertades públicas, del Estado de Derecho y la división de poderes. Y eso también revela una hipocresía. La misma hipocresía que en estos días exhibió la doctora Carrió. ¡Bruja! Que de manera insistente trataba de impedir que se cumpliera la Constitución, cuestionando a quien debía encabezar, y finalmente lo ha hecho, la Auditoría General de la Nación, inventando un proceso que este funcionario no tenía. Por supuesto que ya nos tiene acostumbrados a la distinta vara, porque se preocupaba por un funcionario que no tenía un proceso, pero no se preocupa por el presidente del Banco Central, Sturzenegger, que está procesado y cuyo procesamiento ha sido confirmado incluso hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
por el mega canje que en el año 2001 significó que los argentinos, y esto lo digo literalmente, de la noche a la mañana nos endeudáramos en 55.000 millones de dólares para que sus amigos, encabezados por un banquero, David Mulford, se cobraran junto con él una comisión de 200 millones de dólares. Y confirmando que tenemos todos los zorros en el gallinero, este hombre ahora tiene la responsabilidad de manejar la política cambiaria y monetaria de la Argentina. Y cuando digo que tenemos a todos los zorros en el gallinero, es porque les puedo asegurar, y estoy seguro que a Moca le pasa lo mismo, a lo largo de nuestra trayectoria política no recordamos, ni aún en los peores momentos, un Estado que haya sido tapizado de la manera que ha sido tapizado este, por CEOs y en muchos casos por dueños de las empresas. Y sabemos que esto tiene consecuencias. Sabemos que esto tiene consecuencias porque esa gente va allí a destruir las políticas públicas que en estos años se construyeron para engordar la billetera de sus empresas. Y además tenemos que tener en claro que esto significa que de aquí en más el Estado va a ser amigo de los mercados y por lo tanto vamos a tener un Estado enemigo de la sociedad. Y ni qué decir de la promesa de pobreza cero. Seguramente tampoco los que estamos aquí, ya con algunos años encima, recordamos que de manera tan brutal, casi en una acción relámpago, se haya producido esta descomunal transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados en la Argentina. Yo recuerdo incluso periodos de ministros de economías liberales de gobiernos militares, como fue el caso de Krieger Bacena, que no se animaron a una devaluación simultáneamente llevando adelante una política de eliminación de retenciones. Y esto es lo que ha sucedido en estos días. No menos de 3 puntos del Producto Bruto Interno de la Argentina se han transferido desde los sectores populares hacia los grupos concentrados en la Argentina. Y por supuesto, esto trajo aparejado 2 etapas inflacionarias. La primera oleada inflacionaria del macrismo fue cuando todavía no había asumido el poder, pero ya estaban electos. Y que con los anuncios pretendieron crear un escenario de crisis para justificar el ajuste. Siempre los grupos económicos concentrados crean escenarios de crisis para después justificar los ajustes. Y esto es lo que pasó. Hicieron anuncios anticipados y esos anuncios anticipados trajeron aparejada una primera oleada durante el mes de noviembre y los primeros días de diciembre de aumento descomunal de los precios. Por supuesto, cuando se dijo que iban a eliminar las retenciones, el impacto sobre la cadena agroalimentaria fue descomunal y eso llegó rápidamente a los mostradores y las góndolas de los comercios. Después vino el anuncio y la materialización posterior de la devaluación. Eso ha impactado de manera descomunal sobre los precios industriales porque ha hecho subir el valor de los insumos, de los bienes de capital. Y ahora está el anuncio de los aumentos en los servicios públicos, pero también eso va a traer aparejado un aumento en los servicios privados. ¿Y todo esto qué configura? Configura el carozo del plan económico. Este plan económico del macrismo no puede funcionar si no hacen caer en caída vertical el ingreso de los asalariados argentinos. Pero no solamente de los trabajadores en relación de dependencia que medido en dólares tenían ingresos superiores a cualquier otro país de América Latina, sino también el ingreso de los sectores medios,
de los cuentapropistas, de los profesionales, en síntesis, de todos los que ganan en pesos. Aquí los únicos que se enriquecieron son aquellos que venden sus bienes en dólares o cobran en dólares. Pero esto es brutal ajuste, que va a dar como resultado entre marzo y abril una caída no menos del 50% en el ingreso real y en la capacidad adquisitiva de los salarios en la Argentina. Necesita un blindaje, como ya lo sabemos todos. Necesita el blindaje del apagón mediático para las voces de los sectores populares. Y están llevando adelante sistemáticamente ese plan. No solamente borrando de los sectores públicos a las voces disidentes, sino también modificando por un decreto de necesidad y urgencia una ley, como ha sido la ley sancionada en el Parlamento argentino y ratificada por su constitucionalidad en la Corte de Servicios Audiovisuales. Nosotros los demócratas sí necesitamos pluralidad de voces. Ellos, el mercado, lo que necesitan es una única voz, y eso es lo que están construyendo, porque saben que en la pluralidad de voces está la posibilidad de elevar permanentemente el nivel de conciencia de la sociedad, y que ese nivel de conciencia es una barrera de resistencia a la aplicación de ese programa. Por eso dictaron ese decreto de necesidad y urgencia. La única urgencia era la del Grupo Clarín, que se le caía la cautelar a mediados de enero. Y que durante mucho tiempo estuvo pujando por entrar al mercado de las telecomunicaciones. Entonces me parece que está muy claro que hay una razón de ser para que ocupemos el espacio público. Hay una razón de ser para que hagamos estas reuniones, porque es la única manera que por ahora tenemos a mano para saltear ese cerco mediático que nos pretenden imponer. Y también tienen a su favor el blindaje judicial. Un blindaje judicial que ha mostrado toda su impudicia y que demuestra que Cristina tenía razón cuando propuso la reforma del Poder Judicial. Porque es imposible desarrollar la democracia política y la democracia social si a la vez no se democratiza el Poder Judicial. Medios y Poder Judicial hoy se encaminan a hacer el blindaje de este modelo económico, pero hace un tiempo atrás fueron el soporte para la construcción de esta alternativa de restauración conservadora. Y no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Felizmente los poderes fácticos de Estados Unidos hace mucho tiempo han reconocido que se terminó y se clausuró en América Latina el periodo de los golpes militares, pero no han renunciado a seguir sometiéndonos como el patio trasero de sus intereses. Y entonces, frente a los gobiernos populares, utilizaron otra herramienta, la de la coalición entre los sectores del Poder Judicial y los grupos mediáticos, para crear la plataforma que diera camino, que abriera el camino hacia la restauración conservadora. Por eso no estamos frente a un gobierno que es una coalición política. Y esto no lo digo para eximir a mis ex correligionarios de sus responsabilidades, porque ni siquiera me quiero ocupar de ellos. Ellos que se queden con el macrismo, nosotros nos quedamos con el alfonsinismo y el irigoyenismo. Pero no estamos frente a una coalición política entre el PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Estamos frente a una coalición donde está el macrismo,
el Grupo Clarín, Techín, los sectores agroexportadores concentrados y los sectores financieros. Esa es la coalición de gobierno. Y si reconocemos que esa es la coalición de gobierno, que son los que toman las decisiones, eso nos abre una primera perspectiva de qué es lo que tenemos que hacer, que es otra pregunta recurrente que nos hacen. Tenemos que hacer política. Si ellos representan la antipolítica, nosotros tenemos que representar más que nunca la política. Y hacer política no significa solamente convencer a los fieles. Hacer política significa también buscar en el campo del adversario cómo llevar adelante las contradicciones. Yo quiero ver, cuando se abra el Parlamento el 1 de marzo, día que creo que debemos movilizarnos. Ahí sí, con toda la fuerza del movimiento popular argentino, como nos movilizamos el 1 de marzo del año pasado para defender al gobierno del golpe blando que intentó Nisman y la mafia que lo sostenía rodeando a Cristina cuando llegó a ese Congreso. Ahora hay que rodear a los diputados y hacerles sentir la responsabilidad de que a partir de ese día tienen la opción de tratar los decretos de necesidad y urgencia, y ahí cada uno va a tener que decidir en qué vereda se para, si en la vereda de la entrega sin pasaje o en la vereda del pueblo argentino. Todas estas movilizaciones debemos hacerlas desembocar ese día en una demanda a los representantes del pueblo. Y es probable, es posible que algunos se den cuenta que a ellos le adjudicaron el peor papel en esta película, que es el de hacer de lacayo de las decisiones que toman en el Poder Ejecutivo los CEOs y los dueños de las empresas, es decir, las corporaciones. Hay que buscar esa contradicción entre los intereses de las corporaciones y los intereses de la política, aunque muchos de estos políticos vengan de posiciones conservadoras o liberales. Por eso también, cuando algunos nos preguntan qué tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es mantener la unidad y la cohesión del 49% de los argentinos que salieron a defender los derechos. Que nadie la ponga en peligro. Que ningún egoísmo, ninguna interna de ningún partido ponga en riesgo esa unidad y esa cohesión que tiene que tener el movimiento popular argentino. ¿Y cómo tenemos que seguir, insisto, haciendo política? Resistiendo cada intento de avanzar sobre las conquistas del pueblo argentino, que arrancaron en el 83 y se profundizaron a partir del 2003. Nosotros siempre decimos que la experiencia más importante de estos 32 años de democracia no solo fueron los derechos que ganamos. Lo más importante fue el aprendizaje que hicimos. Y ese aprendizaje, entre otras cosas, nos llevó a identificar con claridad cómo se mueven las relaciones de poder en la Argentina. Y esa identificación nos empujó a tomar un partido, a buscar la vereda que correspondía a nuestras aspiraciones, más allá de las culturas y las tradiciones políticas de las que provenimos. Y por eso aprendimos
que los que pensamos parecido teníamos que juntarnos. Y por eso creamos un sujeto político plural, porque sacamos enseñanzas de esos 32 años. Entre ellas, por ejemplo, que la democracia para siempre que fundó Alfonsín se une al concepto de patria para todos que nos legaron Néstor y Cristina. Y que esa es una extraordinaria plataforma para que nunca más haya retroceso para el movimiento popular. Hay alguien que dice que a los pueblos que dejan de reconocer a quienes los ayudaron, la miseria les despierta la memoria. Y esto es lo que va a ocurrir en Argentina, se va a despertar la memoria. Y en marzo o abril, los trabajadores argentinos a los que debemos acompañar van a tener que librar una batalla por recuperar lo que le robaron en estos 30 días, en estos primeros 30 días de este gobierno conservador. Pero no hay que preocuparse. Ni el miedo ni la miseria van a pasar. Y con esto quiero terminar, porque forma parte también del corazón del interrogante de muchos de ustedes, o de mucha gente que nos para por la calle angustiada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es muy simple. Lo que hay que hacer dentro de 1 año y medio es ganarle las elecciones. Pero para eso tenemos que trabajar desde ahora. Hemos elegido la vía democrática. Y así como pusimos un esfuerzo en la segunda vuelta, superando en muchos casos a los propios dirigentes, el pueblo se tiene que hacer cargo de este objetivo, ganar las elecciones. convicción y con la misma ideología. Un amigo entrañable, el tipo que nos ha hecho hacer cada locura en esta vida, mi amigo de los irrompibles, Leandro Santoro, que rompe bastante.